Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 49. Fin de las guerras clon parte 6, redención. Ahsoka intentó ignorar su propia ansiedad palpitante mientras el merodeador se acercaba cada vez más a su destino. Podía sentir que estaban sucediendo muchas cosas. Una batalla épica de luz y oscuridad parecía resonar en el cosmos, un duelo de destinos como nunca antes se había experimentado en la historia de los Jedi y los Sith, ni siquiera en la galaxia misma. Pero la fuerza también permanecía nublada. Todo giraba en un vórtice de incertidumbre. ¿Estaría dispuesto a apostar que la mitad de la flota de la República tiene algo que ver con Luke y Anakin? Su fuerte vínculo le permitía captar sombras, fluctuaciones e incluso emociones profundas de su antiguo maestro, pero discernirlas como algo concreto escapaba a sus capacidades. Solo podía rezar para que Sidious no hubiera convertido a Anakin, o iniciado la Orden 66, o matado a alguien, o cualquier otra cosa considerada nefasta. Podría estar cayendo en una trampa. ¿Y si los Sith ya han ganado? Respirando profundamente, Ahsoka enfrentó ese miedo tal como Luke siempre le decía que hiciera. Tenía miedo. Existía la posibilidad de que Sidious ganara, o de que borrar el comando de activación por voz no hubiera funcionado. Pero no abandonaría a su maestro, a Luke, ni a sus amigos, no, a su familia. Ellos significaban todo para ella. Cualquiera que fuera lo que el destino les tenía reservado, lo enfrentarían juntos. Un remolino de oscuridad torturada palpitaba en la fuerza. No era una buena señal. Anakin, suspiró ella. Le siguió una sensación igualmente fuerte, pero ligera y relajante. Lucas. ¿Está bien, señor? Quiero decir, señora. Ella miró el rostro bondadoso de Wrecker, cuyas cicatrices y un ojo ciego no lograron apagar la inocencia infantil que había en su interior. Sí, estoy bien. Gracias, soldado. No es que tuviera el valor de mentirle a Wrecker, sino que no podía explicarle la verdad. ¿Cómo podría hacerlo? Ted lo sabía y le lanzó una mirada, pero tuvo el tacto suficiente para no preguntar. Tecnólogo, ¿cuánto falta para que lleguemos allí? Calculo que 5 minutos. Al doblar la esquina, a los Babbage no les importó el límite de velocidad que hubiera, poco importaba con el toque de queda y casi nadie más en el aire. Las únicas fuerzas de seguridad que importaban eran las tropas de choque, que habían sustituido a sus homólogas civiles durante mucho tiempo. Todavía no estaba 100% seguro de si su táctica había funcionado, era mejor evitarlos por completo. Con la esperanza de que Cody y Rex ya hubieran asegurado el muelle de aterrizaje, presionó su comunicador, pero no obtuvo nada. Solo estática. Su misión había sido un arma de doble filo después de todo. Estamos casi en la entrada occidental, anunció Tech. El edificio ejecutivo apareció rápidamente a la vista, pero cuanto más se acercaba, más podía sentir que algo no iba bien. El azul y el amarillo parecían desentonar con el carmesí brillante mientras varios clones se dispersaban por la platier. Sin previo aviso, los soldados vestidos de rojo apuntaron y comenzaron a disparar contra su deslizador. ¡Guau! Logró evitar una serie de explosiones del DC-15. Con el rabillo del ojo, pensó que uno de los soldados vestidos de azul había dominado a un par con explosiones de aturdidores, pero no antes de que uno de ellos le diera un golpe directo en el ala izquierda. «¡Nos vamos a caer!», gritó Tech. «Todos, agárrense». La hábil maniobra del piloto evitó un desastre total, ya que la nave golpeó el suelo en un ángulo ascendente, lo que impidió que volcara. Patinando y deslizándose, pedazos de metal, incluida la mitad del ala izquierda, volaron del Marauder antes de detenerse al final de la pista. Ahsoka olió humo. Se levantó de la silla y descubrió que la escotilla estaba atascada. Un corte con el sable de luz funcionó. ¿Todos bien? Por la gracia de algún poder superior, ninguno de ellos resultó gravemente herido. Ted detuvo a Crosshair, quien se frotó la zona del cuello. Tech tenía la frente magullada. Por lo demás, no habían sufrido ningún rasguño. Wrecker abrió la puerta de una patada y encontró a varios soldados, ocultos por la sombra y el humo, apuntándoles. Jedi. Fuego. Ahsoka saltó frente al grupo malo, que respondió al fuego.
Cansada y un poco conmocionada por el choque, no sabía si le durarían las fuerzas antes de que se agotaran. La Orden 66 estaba en pleno vigor. Sus esfuerzos fracasaron, pero caerían luchando. Dejen de disparar. Dejen de disparar. Ahsoka no se sintió demasiado preocupada, ya que desvió fácilmente los ataques, pero aún así se sintió agradecida cuando Ridge aturdió a uno de ellos. Cuando el otro se giró para tomar represalias, Artka se agarró al guardia con una llave de cabeza agresiva y lo bajó lentamente al suelo. Un tercer soldado de choque se acercó rápidamente. A este lo reconoció. El comandante Fox. Ella podía ver que sus pistolas blaster estaban preparadas para matar y que sus dedos estaban peligrosamente cerca de apretar el gatillo. Sintió un inmenso alivio. Era la guardia de Coruscant, no la 501 ni la 212. Dije que dejaran de disparar. Rex y Cody iban detrás de él. El primero había transmitido la orden en un intento de evitar que Fox hiciera lo impensable. Cuando no hubo respuesta, Cody habló con mayor autoridad. Ya has oído las órdenes. Detente de inmediato. Estoy siguiendo órdenes, respondió Fox con una respuesta fría y despiadada, con la visera del casco fijada en Ahsoka. Los has confundido, Fox, replicó Rex con firmeza. Estoy cumpliendo las órdenes del canciller. La Orden 66 etiqueta a todos los Jedi como traidores a la República y los designa para ser eliminados de inmediato. Según la Orden 67, tengo el derecho de eliminar a cualquier soldado de la República que desobedezca esa orden, incluido usted. Apuntó con una de sus pistolas blaster a Rex, pero se encontró rodeado por varios DC-15 de la 501 y la 212, incluido Cody, todos ellos listos para hacer volar al Fox hasta el olvido. Ya basta de eso. Nunca pensé que fueras alguien que desobedece órdenes, Cody. El líder del 212 no dio señales visibles de estar nervioso o enojado, y en cambio respondió con la misma calma y precisión que lo hacía tan efectivo como líder. Comandante Fox. Ya hemos hablado de esto. Los Jedi no tienen nada que ver con la situación. Esto es del Senado. No se mueva. Los buenos soldados siguen órdenes, el canciller suspiró. Fox antes de continuar, le ha dado a la guardia de Coruscant la orden de ejecutar a todos los Jedi. Eso incluye a Ahsoka Tano y sus compañeros. El grupo malo se erizó, pero Hunter instintivamente se interpuso delante de sus hermanos. Nos encantaría verte intentarlo. Fox, el canciller ya no está en el cargo, por si no te has enterado, dijo Cody, interponiéndose entre todos los partidos. Somos leales ante todo al pueblo de la República, no a un aspirante a déspota. Ahora, no volveré a preguntar. Retírate. Muchos ojos observaban, algunos temerosos de lo que sucedería a continuación, otros simplemente curiosos por ver qué héroe altamente condecorado de la República daría el primer paso. Fox estaba en inferioridad numérica y varios blasters pertenecientes a hombres vestidos de amarillo y azul apuntaban directamente hacia él. Cualquier hombre cuerdo habría cedido. Es leal hasta el extremo, pero seguramente no es estúpido. Los pensamientos de Ahsoka resultaron equivocados cuando Fox redirigió su segunda pistola blaster hacia Cody. Comandante Mariscal Cody y Capitán Rex. Por la presente, los declaro a ambos violadores de la Orden 66, conspirando contra el canciller y el gran ejército de la República. Serán degradados de rango, arrestados y ejecutados. ¡Ac! Un disparo paralizante lo dejó inconsciente. Ya había terminado, dijo Fives con frialdad, volviendo a guardar su pistola blaster en la funda. El enfrentamiento había terminado, pero no las preguntas que Ahsoka tenía en la punta de la lengua. Afortunadamente, Rex no perdió tiempo en explicarse, sin casco y con los ojos frenéticos. General, gracias a Dios. Rex. ¿Qué está pasando? ¿Sí dio usted la orden? ¿Se activaron los chips? Se dio cuenta casi de inmediato de que era una pregunta un poco tonta. Si así fuera, todos los hombres que estaban en el andén habrían intentado matarla. Sin embargo, dejó bastante confusión. No, dijo el capitán con alivio. Al menos nadie en el 212 o el 501. Pero en el momento en que llegamos, la guardia intentó impedirnos entrar al edificio. Afirmaron que tenían órdenes especiales de no dejar entrar a nadie a las instalaciones y que cualquier Jedi que intentara entrar sería ejecutado por traición, explicó Cody. Traté de explicarle que el Senado había expulsado al canciller de su cargo, incluso le mostré la directiva por el canal de comunicación, pero no me escuchó. Fives y Echo miraron al inconsciente Fox con una gran cantidad de emoción, incluso algo de desdén. Escoria, murmuró Fives. No estoy tan seguro, comentó Tech. La reacción de Fox fue similar a la de los otros soldados de choque. Fue solo cuando llegó el general que comenzaron a disparar y a ignorar las órdenes. Entonces no podemos estar seguros de si la Orden 66 está totalmente desactivada, supuso Echo. El GAR aún podría estar comprometido. No me parece. Jesse llegó a la escena y dio un rápido saludo antes de continuar. Un par de sargentos entre los soldados de choque intentaron dar la Orden 66 a algunos de los hombres de mi pelotón.
No pasó nada y los sometimos fácilmente. Si algo hizo que Fox y sus hombres actuaran así, no fueron las patatas fritas. Entonces, ¿por qué nos dispararon? Preguntó Wrecker. Ahsoka miró a su alrededor y vio a numerosos clones vestidos de rojo que eran llevados por clones azules y amarillos. Parecían estar todavía en el estado de trance que había presenciado antes en el complejo del Banco de Datos de la República. Están bajo un tipo de programación diferente, teorizó, ignorando todavía el dolor punzante en su antebrazo. Había mejorado un poco, pero no mucho. Lealtad ciega. O algo peor. No podemos quedarnos aquí parados, dijo Phoebes con urgencia. Alguien debería intentar ponerse en contacto con los demás comandantes para ver cuál es su situación. Crosshair se burló incluso mientras le agarraba el cuello. ¿Te perdiste la parte donde apagamos el centro de comunicaciones? Oh sí. Primero hay que asegurar el interior del edificio, respondió Cody. Los senadores necesitan estar seguros de que se está cumpliendo la Orden 65. Enviaremos pelotones de cada una de nuestras unidades por si acaso. Rex asintió con la cabeza en señal de acuerdo, no sin antes hacer un punto más de énfasis con su mano. Nuestra máxima prioridad sigue siendo Sidious. ¿Ahsoka, sigue ahí? Esta fue la respuesta sencilla. Ella lo percibía con mucha intensidad. En el piso superior, en su suite privada. Entonces usaremos varios escuadrones. Sigamos con el plan original. Una vez que el perímetro esté cerrado y las salidas bloqueadas, no habrá forma de que escape. No estoy segura de que quiera hacerlo, les dijo Ahsoka con tono amenazador. Esto no se parece a nada que hayan enfrentado antes. Los Sith son brutales y sanguinarios, podrían morir. Rex no dudó en ponerse el casco. Para eso nos alistamos. Es una elección que hice. Una elección que hicimos cuando el general Luke nos ayudó a asegurar nuestra libertad. Podía ver la ansiedad en el ex Padawan, el joven precoz que se había convertido en un guerrero experimentado y general ante sus propios ojos. Una oleada de afecto lo recorrió incluso cuando la posibilidad de la muerte se cernía sobre todos ellos. Algunas cosas eran lo suficientemente aterradoras como para asustar a los Jedi. Ahsoka, pase lo que pase, estaré detrás de ti. No hubo tiempo para seguir charlando, ya que la Togruta sintió una sacudida repentina en la fuerza. Algo estaba sucediendo, algo grande. Cada fibra de su ser contaba la historia de una calamidad trascendental. ¿Pero qué exactamente? Tenemos que movernos, dijo con evidente urgencia. Quédense detrás de mí. Yo los guiaré. Me quedaré atrás, dijo Cody. Estaré pendiente de todo. Señor, debería irse, dijo Hunter. Nosotros defenderemos el fuerte aquí. A pesar de sus heridas menores, los Bad Batch guardaron sus armas en una muestra de apoyo. Incluso Crosshair, que seguía frotándose el cuello dolorido, asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Se llevó 2 dedos a la boca y silbó. El 212 se me viene encima. A paso. 501, a la ofensiva. Sigan al general Tano. Ahsoka salió corriendo hacia la entrada. Cody, Rex, Echo, Phoebes, Jesse y otros 25 la siguieron mientras gritaban órdenes a sus respectivas unidades. La 501 y la 212 ahora tenían el control de los muelles y el edificio del Senado. ¿Pero sería suficiente? ¿Podrían llegar a tiempo? Vamos, Skywis, susurró entrecortadamente, haciendo referencia tanto al padre como al hijo. Aguanten un poco más. Anakin y Luke cayeron simultáneamente al suelo, mentalmente entrecruzados por las tumultuosas experiencias que habían compartido. El moreno se apoyó sobre una rodilla durante medio segundo, sin apenas registrar nada a su alrededor antes de que su visión encontrara un rostro familiar. Lucas, y cuando se reveló toda la verdad, Anakin se sintió de repente más ligero que el aire y, sin embargo, más pesado que un maremoto en Moncala. Luke había viajado desde tan lejos en el tiempo para salvarlo de cometer un terrible error. No solo por necesidad, sino por amor. Amor por el otro y por su familia. Luke dijo suavemente. Cada par de ojos azules iguales se encontraron con el otro, brillando con alegría y cruda emoción. Padre. Mi hijo, tú, hombre increíble, una mano se extendió y ahuecó la mejilla del rubio. ¿Puedes perdonarme por todo? Luke esbozó una sonrisa cansada pero increíblemente cálida. No hay nada que perdonar. Pero y yo, y tartamudeó Anakin entre susurros. Lo que hice y tu madre y todavía está vivo. El elegido parpadeó 2 veces, y al ver la confusión en su rostro, Luke repitió. Mamá todavía está viva. Siéntelo por ti mismo. Por la fuerza, tenía razón. La cruel ilusión que había presenciado antes, la repentina desaparición de la presencia de Padmé en la fuerza, parecía que nunca había sucedido. Al recurrir a su propio poder, de repente encontró a su esposa, debilitada pero viva y llena de amor. Padmé susurró al cielo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Luke, yo. Está bien, padre. Está bien. De repente, Anakin abrazó a Luke con fuerza y ninguno de los dos lo soltó. La alegría y la felicidad que sentían cada uno de ellos se multiplicaron por 100.
Un vínculo que realmente superaba a tiempo y a la fuerza. De hecho, casi olvidaron que Darth Sidious todavía estaba en duelo con Yoda y que aún no estaba muerto. Desafortunadamente para el Lord Sith, la fortuna lo esquivó en ese fatídico día. El maestro Jedi, viejo pero experimentado y poderoso sin medida, parecía estar energizado por la oleada de luz y felicidad que repentinamente inundó la habitación. Obi-Wan también podía sentirlo. Y Sidious, que ahora estaba perdiendo fuerza y concentración, se deslizó como resultado. Yoda se estiró en el aire, saltó a la derecha, luego a la izquierda antes de rebotar en la pared y lanzar un golpe decisivo a la cabeza de Palpatine. Fue bloqueado, pero no antes de que Yoda diera una poderosa patada con 3 dedos de los pies, creando un feo corte en la frente del Sith mientras se tambaleaba hacia atrás. «Inmundicia Jedi», escupió. Fue entonces cuando Sidious finalmente notó que Anakin y Luke estaban cerca uno del otro, incapaces de percibir el cambio en la dinámica entre ellos. «Anakin», gritó. «¿Qué estás esperando? Ayúdame. Mata al Jedi y tendrás el poder de salvar a Padmé». Para entonces, los dos hombres Skywalker se habían levantado y habían puesto sus respectivas eras sobre la personificación del mal que estaba frente a ellos. «Debes haberte golpeado muy fuerte la cabeza si crees que voy a caer en eso otra vez». La respuesta burlona de Anakin confundió temporalmente al Sith cuando de repente se dio cuenta de que todos los sentimientos negativos que había alimentado en el joven habían sido redirigidos hacia sí mismo. «Anakin, escúchame», el elegido respondió con un empujón de la fuerza calmado pero masivo, que hizo que Sidious volviera a estrellarse contra su escritorio con un crujido audible. Haciendo una mueca de dolor, el hombre de 65 años luchó por ponerse de pie nuevamente después del golpe. Mientras tanto, Anakin, Luke, Yoda e incluso Obi-Wan, que ahora podía ponerse de pie, comenzaron a avanzar hacia él. Anakin comenzó a suplicar mientras se agarraba la espalda. «Tu esposa y puedo salvarla y si haces lo correcto y prometerme contigo», interrumpió la morena con firmeza. «¿Pasarme al lado oscuro? ¿Traicionar a mis amigos y a mi familia? ¿Convertirme en una marioneta? ¿Una esclava?». Escupió la última palabra con tanta saña que el Lord Sith retrocedió visiblemente. Yoda y Obi-Wan no dijeron nada. Incluso Luke permaneció en silencio. Este era el momento de Anakin. El que se había profetizado desde su nacimiento. «Veo sus mentiras como lo que son, canciller. A lo que me llevarían. No participaré en nada de eso». Sidious apenas había movido un músculo cuando se escuchó una conmoción en el vestíbulo de su oficina privada. Pronto, Ahsoka Tano entró por las puertas abiertas, con las espadas esmeralda al descubierto. No estaba sola, ya que Cody, Rex y 2 docenas de soldados clon aparecieron a la vista, con los blasters preparados y listos. «Parece que llegamos justo a tiempo», observó Héctor Gruta. «¿Tijeras?». La llegada de los clones fue un alivio para el Lord Sith, quien ahora estaba preparado para usar el as bajo la manga para salir de una situación inesperada. «Ah. Bien. Comandante Cody», dijo, con una sonrisa burlona extendiéndose por sus labios delgados y pálidos. «Ha llegado el momento». Volviéndose hacia sus enemigos, lanzó una risa espantosa antes de gritar la orden. «Yo gano, Jedi. Incluso en la derrota, puedo empezar de nuevo. Comenzando con vuestras muertes. Ejecutad la Orden 66». Pero la obediencia sin sentido de los clones nunca llegó. En su lugar, el comandante Cody se quedó clavado en el suelo y pronunció una única y dura respuesta llena de odio desenfrenado. «No». Si Sidious se había sorprendido antes, la expresión en su rostro ahora solo podía describirse como positivamente estupefacta. «Canciller Palpatine», afirmó Rex con firmeza, dando un paso adelante. «Por la presente se le acusa de los respectivos delitos de asesinato, intento de asesinato, fraude, malversación de fondos, corrupción, conspiración y traición contra la República Galáctica. Según la Orden 65, emitida ahora por el Senado, se le destituirá de su cargo, se le arrestará y se le someterá a juicio por estos cargos en la persona de Darth Sidious. Toda autoridad de emergencia queda ahora despojada y disuelta para siempre. El incumplimiento nos da el derecho de despedirlo en el acto». «En otras palabras, ya no aceptaremos más sus órdenes», resumió Fives de manera bastante sucinta. «Debes estar muy mal en este momento», bromeó Jesse, incapaz de resistirse a hacer una broma en medio de la tensión, aunque solo fuera para burlarse aún más del canciller. Fue entonces, por primera vez, que el triunfo arrogante se desvaneció en un miedo palpable para Darth Sidious. Atrapado y rodeado de enemigos, finalmente se dio cuenta de que había sido burlado por las mismas personas que creía haber controlado solo unos minutos antes. En un mundo al revés, el cazador se convirtió en el cazado. El gran plan se volvió completamente inverso. Un plan que se había estado gestando durante miles de años, cuidadosamente elaborado, se hizo trizas. Pero fue Luke quien dejó en claro este punto. «Se acabó, Sidious. Has perdido. A pesar de todas tus intrigas y politiquerías, siempre hubo una persona un paso por delante. A mí».
Apuntando su espada esmeralda al Lord Sith, todos los demás siguieron su ejemplo mientras los sables de luz se encendían y los rifles blaster hacían clic. Sin embargo, al darle tiempo, las fuerzas de la justicia le permitieron a Palpatine tener otra oportunidad de obtener la victoria. Como un animal acorralado que no tiene nada que perder, comenzó a rechinar y morder los dientes, apretando y agachándose como si algo lo estuviera lastimando físicamente mientras la habitación parecía latir con poderosas corrientes de energía, y todo retrayéndose en una enorme bola de pura maldad del lado oscuro. Antes de que alguien pudiera emitir siquiera una advertencia, se escuchó un grito acompañado de una explosión. Fue tan fuerte que destrozó todo el cristal que aún quedaba intacto y rompió todos los tímpanos que quedaron atrapados en la onda expansiva. La gran potencia hizo retroceder a todos los seres que se encontraban en la habitación. El sonido recordaba al de una alma en pena trastornada que desataba su rabia y odio en una sinfonía de intento de asesinato. Cuando el aullido animal terminó, nadie había muerto, pero ni una sola alma desorientada movió un músculo en represalia. Al mirar hacia arriba y cubrirse la cara de los escombros que caían, Anakin vio el enfermizo brillo amarillo de Palpatine apuntando directamente hacia ellos, con los brazos extendidos. Skywalkers gruñó con saña. Ya he tenido suficiente. Como no os convertís, como seguís resistiéndoos, ya no sois de ninguna utilidad. En un último esfuerzo por matar a quienes habían frustrado sus planes de dominación galáctica, una corriente de relámpagos surgió sin posibilidad de detenerla. Anakin no pudo recuperar el rumbo a tiempo. Lo asarían vivo. Hasta que Luke interceptó la explosión. Saltando de la nada, el rubio comenzó a tener espasmos, gritando de agonía mientras la energía del lado oscuro crepitaba, su esqueleto brillaba contra el telón de fondo de tan enorme poder. Cayó con un ruido sordo y siniestro, de cuyo cuerpo salió humo. El olor a carne quemada inundó el aire de inmediato. Lucas. Sidious se limitó a observar con enfermiza curiosidad cómo una sonrisa torcida adornaba sus rasgos, inclinando la cabeza hacia un lado. Había planeado darle una lección a mi aprendiz desobediente primero. Pero viendo que fuiste el catalizador para arruinar mis planes, supongo que es apropiado que aceptes el honor. Anakin miró a su alrededor, buscando frenéticamente cualquier señal de vida. Algunos se estaban moviendo, pero ni siquiera el maestro Yoda había recuperado por completo la conciencia. Y el señor oscuro se preparó para atacar de nuevo. Muere, Luke Achto. El rayo volvió a aparecer, esta vez con la intención de matar. En una fracción de segundo, las imágenes traumáticas de Luke siendo torturado sin fin por un loco con una túnica negra regresaron a Anakin. Mientras tanto, observaba impotente cómo la vida se evaporaba lentamente a sus brillantes ojos azules. Padre, por favor. No. El moreno entró en acción, con la intención de recibir el impacto de la explosión por su único hijo. Pero en lugar de simplemente recibir la explosión, había comenzado a desviarla con una mano. Su mano orgánica. Pronto, el resto de los caídos despertaron y fueron testigos de una increíble batalla que se desarrollaba ante sus propios ojos. Yoda, Obi-Wan y Ahsoka parecían particularmente fascinados. Anakin era el Jedi más talentoso del mundo, pero ¿desde cuándo había aprendido a bloquear semejante hechicería? La corriente de relámpagos aumentó a medida que Sidious aprovechaba la ventaja, recurriendo a todo el poder del lado oscuro para abrumar y aplastar a su oponente, tal como lo había hecho con tantos a lo largo de los años, incluido el propio Darth Plagueis. Todos pagarían por su falta de criterio. Pero a él le daría un placer especial acabar con la existencia del llamado elegido. ¡Qué idiota! Gritó por encima del ruido. Pronto aprenderás las consecuencias de tu insolencia. De hecho, Anakin ya estaba tambaleándose. Bajo la presión de bloquear semejante sustancia con una sola mano, parecía que no podía reunir suficiente fuerza para igualar la energía bruta convocada contra él. Las botas empezaron a resbalar por el suelo. El sudor goteaba de su enmarañado cabello castaño. Los músculos de la mandíbula se contrajeron en una mueca firme, decididos a no perder. Tonto. Gritó Sidious una vez más cuando Anakin siguió sin rendirse. Solo alguien completamente inmerso en el lado oscuro puede derrotarme. Una elección que has rechazado imprudentemente. Como si tal cosa fuera posible, el relámpago se intensificó de nuevo, haciendo que Anakin se deslizara aún más hacia atrás. Se dio la vuelta cuando ardió con tanta fuerza que quemó las córneas. No hay esperanza. Solo muerte. La última oleada casi hizo que las rodillas del moreno se doblaran. Podía sentir la absoluta letalidad del rayo mientras sus tentáculos se quebraban y estallaban por todas partes, el calor amenazaba con quemar la piel y los huesos. A esas alturas, el aire estaba cargado de un olor a ozono que irritaba las fosas nasales. Y de repente, el brazo izquierdo de Anakin se entumeció. Al igual que sus piernas y otras partes necesarias del cuerpo. Estaba perdiendo. Tiene razón, pensó. No puedo vencerlo así. Echando un rápido vistazo a su alrededor, el caballero Jedi vio los rostros de aquellos que contaban con él en ese momento.
Los relámpagos iluminaron un resplandor azulado tan poderoso que se reflejó en las pupilas de aquellos que aún se atrevían a arriesgar su vista. Debilitándose cada segundo, Anakin dio una disculpa silenciosa. No voy a durar mucho más. Lo siento, lo siento. Fui demasiado miope como para no tomar la decisión correcta en primer lugar. El dragón negro hizo sentir su presencia, susurrándole viejos miedos, alentándolo a aprovechar la fuente del lado oscuro una vez más. Es la única manera de salvarlos. No. No se deshonraría a sí mismo ni a nadie más sucumbiendo al mal una segunda vez. Los recuerdos de Darth Vader estaban frescos en su mente mientras le advertían lo que el lado oscuro le deparaba. Y la oportunidad que aún estaba sobre la mesa. Recordó la lección que le enseñó su hijo. El amor es más poderoso que el odio. Proporcionó la chispa que finalmente necesitaba. Darth Sidious no sabía nada. Había cosas en este universo más fuertes que el lado oscuro. Las visiones de sus amigos y familiares lo llenaron de gran alegría. Recordó los rostros de Qui-Gon, Obi-Wan, Ahsoka, Yoda, Rex, todos los hombres bajo su mando, su madre, Padmé, la amada esposa que tanto apreciaba, y su hijo. El hermoso hijo de cabello dorado y rostro hermoso que sacrificó su propio bienestar por el bien de su familia, por él. El elegido respiró profundamente y permitió que el amor puro llenara su cuerpo mientras mantenía sus rostros al frente y al centro. El amor rugía como un trueno, brotando con un poder inimaginable. El corazón palpitante de una fuerza tan poderosa que conquistó el mayor mal, incluso la muerte misma. Con renovada fe y determinación, Anakin contraatacó, empujando lentamente su mano hacia adelante. Los relámpagos comenzaron a crujir y a estallar cada vez más fuerte, como si el tejido de la realidad se estuviera retorciendo en un laberinto de contorsiones imperceptibles. Sidious vio esto e intentó contrarrestarlo, pero no pudo proporcionar más vigor adicional. Su poder había llegado oficialmente a su límite. No podía decirse lo mismo de Anakin Skywalker. Me manipulaste, pensó hacia el Sith. Dio un poderoso paso adelante. Trató de separarme de mis amigos. Otro paso adelante. Envenenó a mi esposa. Se acercó cada vez más. Sidious aulló y escupió espuma en un vano intento por detenerlo. Aún así, Anakin siguió avanzando. Y trató de matar a mi hijo. Para entonces, la explosión había empezado a devorar y desintegrar el guante negro que cubría la prótesis metálica de su brazo derecho. El guante orgánico parecía estar en llamas, pero no se desanimó ni falló, y quedó a escasos metros de Sidious. Con profecía o sin ella, no les harás daño. En un brevísimo nanosegundo, Anakin cerró los ojos y aprovechó el potencial del que tantos habían hablado desde el momento en que lo habían descubierto en Tatooine. Y en ese momento, no había nada, solo la fuerza y el amor por aquellos que más le importaban. Gritando a los cielos, lanzó el relámpago pulsante directamente hacia Sidious, electrocutando su cuerpo con la potencia de 1000 tormentas que golpean el suelo a la vez. Agitándose, convulsionando y completamente a merced de la energía del lado oscuro que tanto adoraba, el Sith lanzó un grito horrible y espeluznante. Duró lo que pareció medio minuto antes de caer al suelo envuelto en una túnica. Jadeando y apenas capaz de mantenerse en pie, Anakin esperó a que las nubes de humo se disiparan antes de proclamar su victoria. Ninguno de los que ocupaban la oficina de Palpatine movió un músculo. ¿Había terminado realmente? La fuerza le dijo lo contrario. Allí, todavía con vida, yacía la deforme, asustada, podada y verdadera encarnación de Darth Sidious, similar a la visión que Anakin había presenciado en la segunda estrella de la muerte. Pero en una dramática inversión de roles, el deshonrado canciller no representaba una amenaza para nadie, aferrándose a la vida por la desesperación de su propio odio y desprecio. Un Lord Sith que alguna vez fue todopoderoso, tal vez el más poderoso en la historia galáctica, reducido a un mero esqueleto de arrugas y ojos amarillos. Eso es lo que realmente eres, ¿no? Dijo Anakin con un leve disgusto. Lo que siempre has sido. Sidious avanzó arrastrándose con una última súplica malvada. Ayúdame, Anakin, soy demasiado débil, esta vez no mentía, a diferencia del recuerdo del maestro hindú. Pero eso no importaba. Nunca volverás a lastimar a otra alma nunca más. Instintivamente, Anakin invocó su sable de luz desde el otro lado de la habitación y lo encendió mientras usaba su mano muñón para atraer a Sidious hacia él. No. Espera, la lengua venenosa y serpenteante de Sheev Palpatine fue silenciada para siempre con un movimiento fluido de la espada azul, golpeando directamente a través del pecho en un acto épico de finalidad. Un cuerpo sin vida cayó al suelo con un ruido sordo. El sable de luz se apagó y las rodillas de Anakin golpearon la alfombra carmesí por el agotamiento físico y mental. Lo había logrado. El elegido, descubierto y proclamado por Qui-Gon Jinn 13 años antes, había cumplido su destino: traer equilibrio y paz a la galaxia. Como si se hubiera roto algún encantamiento, los demás ocupantes de la habitación finalmente parecieron darse cuenta de lo mismo.
Obi-Wan, golpeado y magullado, pero no peor por el desgaste, corrió rápidamente hacia su mejor amigo, manteniéndolo firme al igual que Ahsoka. Lo lograste, Anakin. Se acabó. Maestro, ¿y estás bien?, lo tranquilizó Ahsoka, tomando su cabeza entre sus brazos con delicadeza. No pasa nada. A pesar de toda la celebración que debería haber tenido lugar, una atmósfera melancólica se extendió por la oficina del canciller de una manera ominosa. El maestro Yoda fue el primero en notarlo, acercándose cojeando con cautela. Skywalker dijo con tristeza. No se refería a Anakin. Los clones, nuevamente de pie y observando la escena, entraron en acción. El general ha caído, susurró Rex en pánico, como si no pudiera creer lo que veía. El general ha caído. Repitió al resto de los hombres. Traigan a Kixar aquí, rápido. Necesitamos un médico. Con una sacudida espantosa, Anakin recordó las acciones que se tomaron para llegar a ese punto y quién fue el que recibió la peor parte del rayo. Luke exhaló, prácticamente tropezando con su hijo, Obi-Wan, y Ahsoka justo detrás de él. No podía morir. No así. No después de todo lo que había pasado. Lucas. Dolor. Había esperado mucho más de eso. Pero para alguien que recibió un rayo, Luke Skywalker no sintió nada. Era casi como si estuviera a la deriva, como si una mano cálida e invisible lo llevara lejos. No se estaba muriendo. Iba a casa. A la fuerza. En verdad, él sabía que esto iba a pasar. Ya sea por el ajuste de la línea temporal de la paradoja o por cambios irreversibles en los eventos futuros, su existencia ahora estaba completamente comprometida. Luke respiró hondo, sabiendo que solo le quedaban unos minutos. Pero no le importaba, no sentía miedo ni arrepentimiento. La misión que se había propuesto, aquella en la que había contado con la ayuda de los espíritus de Yoda, Obi-Wan y su padre, se había cumplido. Había visto a Anakin derrotar a Sidious y hacer lo que profetizaba. Por la fuerza, lo habían logrado. Y ahora la fuerza lo estaba llamando a casa. Lucas. Hablando de su padre, el joven de 22 años apareció junto con Obi-Wan, Ahsoka y Yoda. Podía sentir a Cody, Rex y los demás también. Padre, dijo con gran esfuerzo. Hijo, dijo Anakin, con lágrimas en sus magníficos ojos. Estarás bien. Rex acaba de llamar a un médico. Te curaremos en un santiamén. No me estoy muriendo, padre. Confusión entrelazada entre ansiedad y pérdida por el elegido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sí? Por la fuerza, él vino a nuestro mundo, explicó Yoda con tristeza. Por la fuerza, él ahora se va. El tiempo ha cambiado para siempre. Su existencia es insostenible. Anakin no tenía ningún deseo de aceptar esta explicación, pero Obi-Wan y Ahsoka lo entendieron y lo expresaron de forma más sucinta. Viajó desde un futuro que ya no existe, explicó su antiguo maestro. Sabemos desde hace tiempo que ha tenido tiempo prestado, admitió Ahsoka, con un verdadero arrepentimiento reflejado en sus propios ojos azules. Lamento no haber tenido la oportunidad de decírtelo. Aún así, Anakin no parecía aceptar esta paradoja, tratando de reconstruir alguna explicación sensata en su mente de cómo Luke podía quedarse con ellos. Luke dijo con la voz entrecortada mientras lo levantaba por la espalda. Por favor y no te vayas. No hay elección, papá, respondió Luke, cada vez más débil. Este era el plan desde el principio. Eso es lo que significaba la profecía. Pero y Anakin balbuceó mientras sus razonamientos finalmente se agotaban. Luke también podía sentirlo, ya que el momento de la despedida estaba cerca. Miró a cada una de las personas acurrucadas a su lado. Las palabras no pueden expresar mi fortuna y gratitud por vivir entre aquellos que amo. El sentimiento es mutuo, mi viejo amigo, respondió Obi-Wan, mientras su propia voz comenzaba a fallar. Ahsoka no se molestó en ocultar sus lágrimas que fluían libremente. Eres uno en un millón, Skiwi Jr. Los clones no dijeron nada, pero no hacía falta. Se quitaron los cascos y rodearon a su general en un semicírculo, presentando sus respetos al hombre que los ayudó a liberarlos. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Luke sintió su gratitud y su amor justo cuando empezó a desaparecer en el cosmos. Pero no antes de apelar a Anakin una última vez. Padre, dijo mientras su propia respiración se hacía más lenta. Escucha, tengo que irme ahora. En un último e irónico giro del destino, Luke sintió que Anakin deseaba salvarlo de la misma manera que lo hizo en la Estrella de la Muerte en otra vida. Pero tenía que aprender una última lección. No se podía salvar a todo el mundo. Luke, debe haber algo que pueda hacer. No lo hay, dijo con franqueza. Y eso está bien. Así son las cosas. Así es la fuerza. Pero recuerda, nadie se ha ido del todo. Por mucho que fuera en contra de la naturaleza de Anakin Skywalker, Luke sintió que su volátil padre, tan temeroso de perder a alguien que le importaba, era capaz de aceptar esa explicación. Utilizando la misma técnica que le había enseñado a él. Centrarse en el amor y no temer lo inevitable. Mediante el consuelo y el cuidado de quienes lo amaban. El padre tomó la mano de su hijo y comenzó a apretarla con fuerza.
Nunca te olvidaré. Esta vez Luke esbozó una sonrisa que era casi traviesa en contraste con el humor de despedida. Anakin frunció el ceño ligeramente, pero se aferró a cada palabra que su hijo dijo. Créeme, me volverás a ver antes de lo que piensas. Se sentía preparado. Era el momento. Pero antes de que Luke se marchara por completo, le susurró una última petición. Un pecado más por el que enmendar. Padre, y estoy aquí, Luke. Dile a mi hermana, dile a Leia, que lo siento. Y que espero que pueda perdonarme. Anakin asintió y afirmó que así lo haría. Lo haré. El maestro Yoda pronunció la última palabra, suave y verdadera. Vete, Luke Skywalker. Descansa en paz. Luke asintió, cerró los ojos y se entregó al gentil guía que lo devolvía a los confines de la historia. A la fuerza. Su larga, ardua e increíble historia había llegado oficialmente a su fin. Un viento frío sopló a través de la ventana abierta, y el último Jedi se desvaneció en la nada, dejando una pila de túnicas y un sable de luz como la única evidencia de que alguna vez existió. Y aunque se avecinaban días mejores, aunque el mal finalmente se había extinguido, los justos lamentaron la pérdida de su amigo y honraron lo que él representaba para todos ellos. El héroe más grande que la galaxia haya conocido jamás. La última esperanza. Capítulo 50. Consecuencias. El despertar de la batalla contra Darth Sidious trajo sus propias consecuencias. Los rumores descabellados abundaron en la capital y en toda la galaxia. Desde asesinatos hasta rituales de sangre, pasando por el color de la ropa interior del conde Dooku. Algunas verdades circularon entre los informes oficiales. Que Palpatine había sido expulsado y que había estado involucrado en un altercado físico con los Jedi. Bail Organa había sido nombrado canciller interino. Las líneas del frente se estancaron porque varias unidades clon se negaron a luchar hasta que se les quitaran los chips inhibidores. A Anakin Skywalker no le importaban los chismes. Solo pensaba en una persona. Anakin, el centro médico de la Gran República se había convertido en un zoológico de cadáveres y confusión. Decenas de soldados de asalto habían resultado heridos o muertos. Las líneas de comunicación no funcionaban y el estado de los recién llegados abrumaba a un personal que, por lo demás, era ordenado y muy eficiente. Los medicamentos y los tratamientos se demoraban para algunos pacientes. Anakin se abrió paso entre todo aquello, ignorando el caos de la fuerza. Eran moléculas diminutas que había que dejar a un lado. Padmé estaba viva. Él lo sentía, pero el miedo le ganó a la lógica. Por favor, deja que ella esté bien, por favor, deja que ella esté bien. Anakin, baja la velocidad. La voz de Obi-Wan no se escuchó. Ni cuando apretó el botón para llegar al nivel más alto del hospital. Ni cuando pasó junto al personal que protestaba en el ala privada donde residía Padmé. Ni cuando varios médicos notaron que le faltaba una mano e insistieron en que fuera a urgencias. La protección de su esposa le permitió convertirse en una fuerza mucho más imparable que en cualquier duelo. Luego, se detuvo abruptamente a pocos metros de su habitación. Por fin. He estado intentando. La sorpresa de Obi-Wan apenas se registró cuando se dio la vuelta. No puedo entrar ahí, Anakin, he estado intentando frenarte durante los últimos 20 minutos. ¿Qué pasa? El impulso instintivo de decirle a Obi-Wan que saltara de un acantilado ardía en él antes de enfriarse al ver sus ojos. Eran suaves y no contenían desaprobación como en los viejos tiempos. Su voz era tierna. Los viejos hábitos y viejos sentimientos son difíciles de eliminar. Maestro Yo y la intuición fraternal entró en acción. Tus sentimientos son más fuertes de lo que jamás los he sentido. Anakin se maldecía a sí mismo incluso ahora por no haber aprendido nunca el grado de enmascaramiento emocional que la mayoría de los Jedi dominaban en su juventud. No por primera vez, eso le hizo preguntarse por qué demonios era un maestro de la orden, y mucho menos un caballero. Ella me va a odiar. El deseo de ver a Padmé había sido absorbido por un pozo de autodesprecio. Las imágenes de los recuerdos de Luke todavía estaban frescas. ¿Cómo había actuado en ese mundo volcánico infernal, su mano moviéndose para aplastarle la tráquea? Sabes que eso no es cierto, dijo la compasiva voz de la razón de Obi-Wan. Pues así debería ser. Se dio la vuelta y se mordió la mano. ¿Cómo puedo mirarla, Obi-Wan? ¿Cómo puedo estar en la misma habitación que ella sabiendo lo que hice? Alguien más hizo esas cosas, respondió su maestro con un poco más de firmeza. Comparten un cuerpo físico y nada más. Le grité la última vez que hablamos. La acusé, se detuvo, y se le acumularon oleadas de disgusto. La acusé de ser una traidora. De compartir la cama con mi propio hijo. Obi-Wan no mostró ni dijo nada que lo juzgara. Acercó a su mejor amigo y puso ambas manos a los costados de los anchos hombros del moreno. ¿Le hiciste daño físico? ¿Entendiste lo que estaba pasando en ese momento? No, pero, Anakin, debes aceptar que no eres el hombre de esos recuerdos, así como yo no soy el que vi. Los ojos de Anakin se iluminaron al darse cuenta de que Obi-Wan había pasado por la misma experiencia que él. Ambos cometimos errores en vidas alternativas. Pero esto es aquí y ahora.
Y ahora mismo, hay una mujer que te necesita, igual que tú la necesitas a ella. Estrellas, nunca supo lo bueno que era tener a Obi-Wan como amigo y maestro. Tienes razón. Por supuesto que sí, Obi-Wan le guiñó el ojo con humor. Ahora entra antes de que uno de los médicos te obligue a entrar en urgencias. Estoy bien. ¿Puedo recordarte que actualmente te falta una mano? Buen punto. Era muy incómodo caminar sin una mano, especialmente una mano inorgánica con cables que sobresalían por todas partes. Tarde o temprano, ese pequeño inconveniente tendría que solucionarse. Pero no antes de ver a Padmé. De acuerdo. Los primeros pasos fueron vacilantes al principio, sin confiar en sus propias acciones. Las piernas lo llevaron, el amor se encargó del resto. Al entrar, la visión de Padmé casi hizo que Anakin cayera de rodillas. Su esposa estaba sentada en una cama, apenas consciente, con las venas entrecruzadas cerca de la base del cuello y más abajo. Las ojeras solo enfatizaban lo mucho que sufría. Daría cualquier cosa, su otro brazo y más, para quitársela. Sus suaves ojos marrones se encontraron con los suyos azules. Andy. Una enfermera protestó por su presencia hasta que Padmé la interrumpió. Ese es mi marido. Obi-Wan tenía razón. Al menos, ella no parecía estar al borde de la muerte como hacía apenas unas horas. Fue delicado al sondear su fuerza vital, que se había reducido pero seguía ahí, resistiéndose obstinadamente. No estaban solos. Un maestro Jedi familiar, de la misma especie que su antiguo Padawan, estaba de pie junto a su cama. Al igual que una mujer rubia a la que Anakin había visto más de una vez. Hola maestro Skywalker. Maestro Shakti. Anakin quiso hacer una reverencia, pero su espalda se puso rígida. Shakti simplemente sonrió ante la falta de formalidad. Tienes una mujer increíble como esposa. Parpadeando 3 veces, apenas podía creer que un maestro de su calibre, un miembro del consejo nada menos, lo estuviera felicitando por su matrimonio. Me ha salvado la vida, dijo Padmé, pero también ella tenía una sonrisa demasiado grande para alguien en su condición. Y Satine me ha hecho compañía. Anakin, todavía sin saber qué hacer o decir, logró hacer una reverencia esta vez. Gracias, maestro. A ambos. Tras hacer una profunda reverencia, Shakti salió de la habitación pero se detuvo en la puerta. No tienes nada que temer, Skywalker. Considérame alguien de tu lado. A continuación estaba Satine, mirándolo a los ojos con intensidad temerosa. Obi-Wan, él está bien. Su alivio, la enorme cantidad de pasión que residía en esa delgada pacifista mandaloriana, solo confirmó lo que Obi-Wan le había dicho antes y profundizó su vergüenza. Estos dos se amaban con toda su alma. ¿Por qué lo había dudado? Anakin. La voz de Padmé tuvo un efecto magnético y lo atrajo hacia su cama. Una vez más, su lengua desobedeció la orden de hablar durante unos buenos 10 segundos. Supongo que el secreto se ha descubierto, ¿no? Seamos honestos. Nunca fuimos muy buenos guardando secretos. Las palabras salieron tensas, pero había en ellas una nota de humor que provocó una risa acuosa. A Anakin se le rompió el dique en el corazón. Las lágrimas brotaron mientras se arrodillaba y le estrechaba la mano. Padmé, lo siento mucho. Lo siento, lo siento, lo siento, puedes repetir esa frase tantas veces como quieras. No hay nada que perdonar. No pasa nada. El uso de la frase solo hizo que Anakin se sintiera aún más perdido, recordando algunas de las últimas palabras que Luke había dicho. Annie, no está bien, dijo, intentando reprimir la miseria que le palpitaba en el pecho. Nada de esto está bien. Ese cabrón, ese Sleemo Griffin, casi te mata. Y yo habría sido el responsable. No llegó a decir soy responsable, pero solo porque el nudo en la garganta le impedía articular palabra. Pero lo resolviste, dijo débilmente, aunque su convicción nunca vaciló. Hiciste lo que el maestro Qui-Gon siempre pensó que harías. Estrellas, quería creerlo, pero la línea entre su futuro actual y su pasado era tan borrosa que Anakin tenía miedo de poner un solo dedo del pie hacia adelante. No tienes idea de lo que he hecho esta noche. Entonces dime. Ella le apretó la mano en un gesto cariñoso de consuelo a pesar de que apenas tenía fuerzas para hacerlo. Eso solo intensificó el amor que sentía por esa mujer. Es una larga historia. Lo recordó lo mejor que pudo, ya que las últimas horas se sintieron más como unos días con todo lo que había sucedido. Anakin quería saltar por la ventana al mencionar ciertas partes, agachando la cabeza avergonzado. Casi lo hizo cuando describió el momento en que casi se unió a Sidious. Padmé nunca vaciló ni mostró ningún signo de enojo. Annie, lo siento mucho. Ángel, soy yo quien tiene que disculparse. No sabías lo que estaba pasando, dijo ella, colocando su suave mano sobre su mejilla. Palpatine te manipuló. Manipuló a todos. Luke será el primero en decírtelo. El nombre de Luke creó un nuevo pozo de lágrimas cuando Anakin entrelazó esa mano con sus propios dedos, besándola. Lo hizo. Fue él quien me trajo de vuelta. Otra vez debería haber sido la siguiente palabra, pero había llegado al límite de su capacidad emocional.
Anakin no tenía el corazón para repetir los horrores de Mustafar o la estrella de la muerte. Estuve a punto de caerme, dijo, y levantó dos dedos apretados para enfatizar lo peligrosa que había sido la batalla. Luchamos. Me negué a escuchar. Le mostró a su esposa el muñón de su mano derecha. Él me dio esto. Padmé dio un pequeño chillido. Estoy bien, dijo rápidamente. He pasado por cosas mucho peores. Él me ayudó a darme cuenta del camino que estaba tomando. Se detuvo cuando otro nudo en su garganta palpitó en anticipación de la gran revelación. Padmé, Luke no es un guerrero cualquiera de las estrellas, es nuestro hijo. Ella dio una leve sonrisa. Lo sé. Su respuesta casi le hizo volar el pelo. ¿Qué? ¿Cómo hiciste y? Ya me había dado cuenta. Por eso te lo estaba diciendo esta tarde durante la cena. Fue una declaración llena de frivolidad que pretendía hacerle sentir mejor, pero tuvo el efecto contrario. Cada nueva información solo sirvió para hundirlo cada vez más. Palpatine Padmé exhaló la palabra como si una nube negra se cerniera sobre ellos. ¿Está muerto? Sí. Yo lo maté. Era una muerte que no le importaba admitir. Nadie envidiaría la muerte de Sheev Palpatine en un oscuro vacío. Pero sus pensamientos se dirigieron nuevamente hacia la hermosa rubia. Luke, él no lo logró. Anakin no pudo evitar que se le atragantara la voz. Se fue. Nadie se ha ido nunca del todo. Se suponía que las últimas palabras de su hijo serían proféticas, un rayo de esperanza en una victoria pírrica. ¿Por qué, entonces, sentía que estaba perdido para siempre? ¿Y qué decir del mensaje a su hermana? Quiero decirte algo. Padmé acercó a Anakin. Él obedeció y se arrodilló a su lado. Estoy embarazada de gemelos. Anakin, vamos a ser padres. Un rayo de sol atravesó las nubes. Inhaló y exhaló mientras la fuerza danzaba de alegría. Los ojos de Padmé brillaban, desafiando las ojeras oscuras y enfermizas que había debajo de ellos. Fue un milagro. O una coincidencia. ¿O fue pura suerte? Tal vez una combinación de las tres cosas. Eso es, y la felicidad, no el odio, sofocó los brotes de su lengua. No puedo creerlo. Miró hacia su estómago. ¿Están y vivos? No me han tocado, dijo feliz. Me protegieron. Los médicos no saben cómo, pero es la razón por la que sigo aquí. Nuestros pequeños, la energía se le escapó de las manos a Padmé y le esperaban días, si no semanas, de recuperación. Pero todavía le quedaba suficiente para una última petición. Deberíamos ponerles nombre, volvió a sonreír. Creo que la elección es obvia. Anakin no podría haber estado más de acuerdo. Colocó su delicada mano sobre el estómago de su esposa. Luke dijo, abrazando el amor que sentía mientras la fuerza se canalizaba a través de él. Ese será su nombre. Dador de luz. Mi hijo amado, que me salvaste de la oscuridad. ¿Y qué pasa con el otro? Preguntó. Se sentaron en silencio, pensándolo. Luke me dijo que tenía una hermana, dijo Padmé. Una hermana gemela. ¿Sabemos que la segunda es una niña? Es una niña. La intuición maternal a veces superaba el poder de la fuerza. Estoy segura de ello. Leía era el nombre que mencionó Luke, susurró Padmé. El último deseo de Luke de repente tuvo mucho más sentido. Anakin asintió. Entonces ella será Leia. A Padmé le fallaron las fuerzas y se sentó en la cama, con los ojos parpadeando. Pero no se estaba muriendo. Anakin lo sabía con certeza. Te amo, Andy. Yo también te amo, Ángel. Y te juro que mientras viva, nunca volveré a separarme de tu lado. Le dio un beso en la mejilla y se sentó en la silla junto a la cama, reclinándose lo suficiente para que su cabeza descansara sobre la almohada. Sus manos seguían entrelazadas, intactas y contentas. Esos médicos podrían sacarlo en una camilla llena de sedantes. Tendrían que hacerlo. Preferiría perder todos los demás miembros de su cuerpo que perder a Padmé Amidala por segunda vez. Yoda subió cojeando las escaleras del templo Jedi. Inhalaba y exhalaba, fluyendo al compás de los midichlorianos que giraban a su alrededor. El cansancio le mordía los huesos. La pelea con Sidious le había quitado toda la fuerza que podía reunir a sus casi 900 años. La oscuridad enfermiza y extraña que había cubierto Coruscant durante décadas se había disipado entre las nubes. Llevaba un viento oscuro y siguió a la deriva como si quisiera atormentarlo una última vez antes de caer en el olvido. Yoda extendió su mano. Vete. El poder del gran maestro eclipsaba al de la cada vez menor maldad que había asolado la galaxia durante tanto tiempo. Demasiado tiempo. La luz desterró a la oscuridad. Un aire constante de paz y calma regresó, como un cielo soleado después de una tormenta. La opresión de los Sith se evaporó en el aire nocturno. Pero su mancha, su influencia, permanecería para siempre. Yoda lo comprendió ahora. Detrás de él había una procesión de clones del 212, una docena aproximadamente que se habían ofrecido como voluntarios para transportar los cuerpos del maestro Mundi y el maestro Tiin de regreso al templo. Arriba, sintió las almas que esperaban de miles de personas que aún estaban dentro.
Las comunicaciones en todo el planeta habían sido interrumpidas, lo que se sumaba a la ansiedad que latía dentro del edificio. Nadie sabía nada. Un contingente de guardias Jedi, listos para luchar hasta la muerte en defensa de su hogar, se inclinó y le permitió pasar. En lo alto de los escalones, debajo de los pilares de los 4 maestros, estaban Adi Kalia, Agen Kolar, Zindrayik, Oporrancis y De Pavillava. Sus sables de luz estaban listos, como si estuvieran esperando un ataque. La vista de su líder de toda la vida trajo consigo un enorme alivio. Maestro, ¿estás vivo? Sí. Agen Kolar se inclinó y ofreció una mano. Todo el mundo ha estado hablando de una batalla planetaria entre los Jedi y el canciller, pero no ha habido respuestas. Yoda hizo un gesto para que no pidieran ayuda. De todos los combatientes que habían ido contra Sidious, él había salido prácticamente ileso, a diferencia de Kenobi y Skywalker, a diferencia de Mundi y Jin, que ya no estaban entre los vivos. Una triste consecuencia de la guerra. Los jóvenes perecían y los viejos se quedaban. Regocijarse por el paso de los muertos a la fuerza viva no parecía apropiado. ¿Está hecho? Todos sintieron una gran tristeza y alivio a la vez. Sidious estaba muerto. Kolar solo pedía paz mental. Una muestra de cuánto miedo los había consumido en los últimos 3 años. De Pavillava respiró profundamente y exhaló, como si estuviera tomando oxígeno por primera vez. El equilibrio está volviendo a la fuerza. ¿Los Sith ya no existen? Yoda asintió hacia Drayik. Sidious nos atacó. Se perdieron vidas. Los clones llegaron cargando 2 cuerpos sobre camillas, cubiertos con sábanas blancas. Los 5 maestros inclinaron la cabeza y cerraron los ojos ante la pérdida. Ki-Adi-Mundi y Saesee-Tlin fueron asesinados, dijo en su tono más grave hasta el momento. ¿Y qué pasa con Anakin y Obi-Wan? Preguntó Adi Kalia, con su actitud estoica temblando. Heridos pero vivos. Cumplieron con su destino. Esto provocó, sin duda, diversas expresiones en el resto del grupo, algunos de sorpresa educada, otros de alivio. Pero fue Ramcisis quien se dio cuenta de que otro no estaba entre ellos. ¿Qué pasa con el otro Skywalker? Ya no puedo sentir su presencia, pero no veo a nadie. Las orejas de Yoda se inclinaron cuando los clones entraron con los cuerpos. Ya habría tiempo para una ceremonia oficial más tarde. La fuerza, un estanque transparente en el cosmos libre de la turbiedad que contaminaba sus aguas, dictaba que los Jedi necesitaban aprender, reflexionar y cambiar. Adoptar la perspectiva adecuada y saber quién había renunciado a su propia existencia para que ellos pudieran vivir y ver un futuro mejor. Luke Skywalker ahora es uno con la fuerza. Ha vuelto a ella. Vio sus rostros. Sintió su dolor, su arrepentimiento y su lamentación. Con un movimiento de muñeca, Yoda invocó su sable de luz y lo encendió. Honraremos su sacrificio, lo haremos. Jamás lo olvidaremos. Yoda levantó su espada esmeralda en el aire. Los demás maestros siguieron su ejemplo, mientras una sucesión de espadas verdes y azules se elevaban hacia el cielo. Para Luke Skywalker. Por Luke Skywalker, repitieron todos. El suave viento cambió de este a oeste. Este curioso fenómeno no pasó desapercibido para el maestro Yoda. La fuerza parecía indicar algo. Un cambio. Un cambio permanente en el universo. Como si un mundo hubiera cruzado el horizonte y otro nuevo surgiera para ocupar su lugar. El sol se pone en el crepúsculo, hay que morir, un sacrificio, el otro destinado a sobrevivir, así quedaría escrito en los pasillos ocultos de los archivos. La profecía no solo hablaba del clan Skywalker, sino del tiempo mismo. La victoria nunca estuvo exenta de pérdidas. Oh, Ben y Satine lo había envuelto en un fuerte abrazo. Como ambos no estaban acostumbrados a las demostraciones públicas de afecto, eso fue suficiente para romper cualquier inhibición restante. Él se aferró a ella, sin querer soltarla nunca. Satine y estaba tan preocupada, lo sé, se separaron y ella lo besó suavemente en los labios, un beso que él le devolvió. Obi-Wan notó que algunos miembros del personal del hospital lo miraban. Por una vez, no hubo forma de contenerse. Que lo miraran. Código Jedi o no, iba a besar a su mujer. Nadie sabía nada, dijo ella, apartándose y pasando una mano por su mejilla barbuda. Perdimos todo contacto con el templo poco después de que el Senado aprobara la Orden 65. La idea de perderte y lágrimas de valentía brotaron de esos ojos azul marino. Llorar no era fácil para Satine. Las mujeres mandalorianas habían sido criadas para ser tan duras y emocionalmente resistentes como los hombres. Verla así sacudió el mundo de Obi-Wan. Estoy aquí, cariño. De alguna manera, hemos salido ilesos de esto. Miró alrededor del hospital mientras los cuerpos de numerosos soldados de choque eran llevados rápidamente. Los destellos del maestro Tiin y el maestro Mundi, abatidos por una pesadilla viviente, atormentaban su mente. El horror todavía estaba fresco. Casi ileso, murmuró. Supongo que Palpatine no vino en silencio. No, dijo Obi-Wan con voz ronca. No lo hizo. Y tampoco murió en silencio. Satine lo atrajo una vez más.
Obi-Wan encontró su tacto reconfortante de una manera que nadie más había logrado jamás. Qui-Gon tal vez, pero Qui-Gon era una figura paterna. Satine era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Por encima de todo. Oh. Eso es lo que su aprendiz debió haber sentido durante años. La picazón, la pasión ardiente del amor y la angustia potencial de verse obligado a renunciar a él. Ambos seguimos aquí, le susurró Satine al oído. Ese hombre malvado se ha ido. Podemos construir algo nuevo. Algo mejor. Él tomó ambas manos de ella y la floreciente pareja se miró fijamente. Una vez te lo dije. Si hubieras dicho esa palabra, habría abandonado la Orden Jedi hace ya muchos años. Si me preguntas de nuevo ahora, mi respuesta será diferente. Los ojos de Satine se abrieron hasta una longitud imposible, pero su respuesta fue interrumpida. General, senador. La llegada inoportuna del comandante Cody hizo que Obi-Wan volviera al modo Jedi. Sí, Cody. ¿Qué pasa? Si existía alguna torpeza en el clon, no la demostraba, siendo el profesional genial que era. La fuerza bendiga a ese Cody. La rotonda del Senado, el edificio ejecutivo, las centrales eléctricas y todos los puestos de control principales están seguros. Todos los soldados de choque, incluido el comandante Fox, han sido colocados en celdas de detención o pabellones médicos. No se ha informado de ningún ataque contra el templo Jedi. El planeta está estable, señor. Muy bien. Parecía extraño que no tuviera nada más que decir después de casi 2 años y medio de guerra. Cada misión exitosa eventualmente los llevaba a planificar otra. Pero había una sensación tangible de que había llegado el fin. Una guerra que había estado en pleno apogeo apenas una rotación antes se había detenido por completo. Cody se aclaró la garganta antes de continuar. Las comunicaciones se restablecieron por completo hace 5 minutos. Y hay alguien que quiere hablar contigo. Le mostró un holograma y la imagen azul de Bail Organa se iluminó en el pasillo. El holograma parpadeó cuando varios miembros del personal médico pasaron por allí. Maestro Kenobi, me alegro de verte bien. Aún intacto por algún milagro. Debería haber sido un poco más formal, pero la alegría y el alivio de la última hora diluyeron el habitual filtro elegante de Obi-Wan. Bail se rió educadamente. No tenía ninguna duda al respecto. Verte con vida me llena de alegría. Intuyó que había un pero en alguna parte. No por hipocresía, sino por la necesidad creciente de la política. Mi llamada tiene un doble propósito. Para comprobar su bienestar y el estado de la misión de los Jedi. Dado que Palpatine no ha regresado para asesinar a todos en la rotonda, solo puedo suponer que está bajo su custodia o muerto. Este último. Cuando no dio más detalles, Bail continuó adelante. Me han nombrado canciller interino. Como tal, todos los poderes de emergencia que antes se le otorgaban a Palpatine ahora están en mis manos. El Senado hizo una selección digna. Lo decía en serio, pero Obi-Wan vio el cansancio en la postura de Bail. El hombre era un líder natural, pero ese tipo de poder no era algo que él quisiera. Tal vez ese tipo de personas eran las más adecuadas para los altos cargos. Su apoyo es muy generoso. Pero me temo que hay mucho que hacer. Solo llevo media hora en el cargo y las cosas ya se están saliendo de control. Hay informes de que los clones están en plena rebelión en ciertos sectores. El gobierno separatista ha colapsado, pero lo que queda de sus ejércitos de droides se niega a deponer las armas. Varios mundos del borde exterior y medio están en estado de pánico. La crisis que se está desarrollando amenaza con engullir a la anterior. Realmente me di cuenta de hasta qué punto Sidious controlaba y daba forma a las guerras clon. Sin que el Lord Sig moviera todos los hilos, la fachada se había derrumbado pieza por pieza. Y ahora estaban tratando de evitar los escombros pesados. ¿Qué necesita de la Orden Jedi, señor? El hombre era ahora canciller. Actuando o no, merecía todo su respeto. Me doy cuenta de que su institución ha estado bajo una gran presión, no había necesidad de mencionar el intento de genocidio, pero será necesaria una investigación completa del Senado en los próximos días y semanas. Gran parte de lo que suceda ahora depende de nuestra capacidad para navegar por la ley, porque a sus ojos, un ex canciller, Lord Sith, está ahora muerto a manos de la Orden Jedi. Necesito saber, ¿Palpatine se resistió al arresto? ¿Te atacó? Así es. Los hologramas de seguridad lo confirmarán. A Bail le quitaron un poco de peso de encima. Tengo pocas razones para dudar de tu palabra, Obi-Wan. De todas formas, creo que sería prudente que la Orden Jedi emitiera un comunicado explicando lo que sucedió esta noche. Haré que mi oficina emita una declaración de apoyo. Fue un buen consejo y un indicio de lo que vendría después. Bail Organa era alguien en quien podían confiar para que los guiara fuera de ese campo de asteroides. Me pondré en contacto con el maestro Yoda. El alderaniano se dirigió a Satine. Senador Kryze, espero que este reciente giro de los acontecimientos convenza a Mandalore de que las intenciones de la República son buenas y que su pueblo no está dispuesto a ser sometido a una tiranía autocrática. Por supuesto.
Ya puedo asegurarte que Bo no quiere la guerra y estará satisfecho con la muerte de Palpatine. Bail esbozó la más pequeña de las sonrisas a través de esos ojos cansados. Hemos ganado la guerra. Ahora debemos ganar la paz. El holograma parpadeó. Obi-Wan pensó que con la muerte de Sidious y el fallecimiento de Luke, el destino que originalmente le tenía reservado a Bail Organa había quedado borrado. La pizarra estaba limpia. ¿Quién sabe cuántas vidas se habían salvado? Por favor, dale todo mi cariño a Padmé y a Anakin. Me disculpo por no estar allí en persona, pero, no digas más. Lo entenderán. Bail hizo una ligera reverencia. Me pondré en contacto contigo, Obi-Wan. Ve a descansar un poco. Me atrevo a decir que te lo mereces. La transmisión terminó y Cody la guardó en su cinturón de herramientas. Los pensamientos de Obi-Wan se dirigieron inmediatamente en varias direcciones diferentes. Anakin todavía estaba en un estado vulnerable, Ahsoka había sido severamente golpeada, sin mencionar el templo y todo lo que fuera necesario hacer. Nota de prensa. Maestro Yoda. Buscó entre sus ropas un comunicador pero se dio cuenta de que probablemente se había caído o roto durante la pelea con Sidious. Cody, ¿puedes contactar con el templo? Con todo respeto, señor. Creo que debería seguir el consejo del nuevo canciller. Obi-Wan abrió la boca, pero su protesta salió más como un insulto que como un discurso coherente. De repente se sintió desorientado cuando la adrenalina que lo sostenía comenzó a disminuir. Creo que tiene razón, cariño, dijo Satine en voz baja, mientras le pasaba un brazo por la cintura. Has pasado por muchas cosas en las últimas 3 rotaciones. Oh no, estoy bien, Obi-Wan, agobiado por el cansancio y el dolor que le habían provocado los relámpagos Sith en las articulaciones, apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. 3 batallas en las últimas 4 rotaciones finalmente lo habían alcanzado. Se desplomó en los brazos de Satine, quien se tambaleó ante el peso repentino que no era lo suficientemente fuerte para soportar. Comandante, ¿un poco de ayuda? Cody rápidamente colocó los brazos y el cuerpo de Obi-Wan sobre sus hombros. Una enfermera se detuvo y llamó rápidamente a una camilla. Tenemos un derrumbe en el suelo. Necesito una habitación, urgente. Está bien, les aseguró Cody. Está exhausto y necesita una cama. Cody suspiró. Obi-Wan. Necesito ponerme en contacto con el empleado. El templo puede esperar, señor. Yo me encargaré de ello. Eso no cuadraba para Obi-Wan. Su trabajo era cuidar de la gente. Cody, Anakin, Ahsoka, Satine, etc. Ahora no podía quedarse dormido. Voy a cuidarte para variar, hombre testarudo, bromeó Satine suavemente. Ahora duerme. El suave arrullo de su hermosa novia solo lo ayudó a alejarse aún más mientras el contorno de su visión comenzaba a desdibujarse y luego a oscurecerse. Lo último que vio fue la armadura pintada de amarillo de Cody y las luces de la enfermería mientras Satine decía esas palabras. Te amo, ven. Ahsoka apretó los dientes mientras Kix hacía su magia. No se adaptó muy bien al tratamiento médico, un rasgo que aprendió de su maestro y gran maestro respectivamente. Supongo que es algo de familia, pensó con tono humorístico. Kix, ¿cuánto falta? El tiempo que sea necesario, general. Respuesta típica del médico. Cuando se trataba de la salud y la seguridad de sus pacientes, superaba a todos. Incluso a los Jedi. Ahsoka vio pasar a numerosos soldados de la 501. Varias unidades se turnaban en el distrito del Senado y sus alrededores ahora que la guardia de Coruscant había quedado prácticamente fuera de combate. Ella había querido ir a la gran instalación médica de la República con Anakin y Obi-Wan, pero Rex consideró que sus heridas eran demasiado graves. Además del veneno Sith y una herida en la carne humeante, aparentemente había sufrido 3 costillas rotas durante el enfrentamiento con Sidious. Con una mueca de dolor, se dio la vuelta mientras Kix presionaba una cuchilla vibratoria caliente contra la herida. Se sentó en una caja fuera del edificio ejecutivo mientras la actividad continuaba durante toda la noche coruscantina. Ojalá hubieras venido antes, se quejó. Si lo hubieras hecho, no habrías tenido que usar el calor como desinfectante. Te perdiste la parte sobre la batalla gigante contra el malvado Lord Sith. Kix mostró algo de humor con una risita y terminó la parte dolorosa del proceso de limpieza. Luego comenzó a aplicar bacta fría, lo que le resultó mucho más relajante. Créame, señora. Nada me sorprende después de los últimos días que he tenido. Toque. Kix le dirigió una luz a ambas pupilas. Ella se estremeció, pero solo un poco. Él colocó una mano cerca de la parte inferior de su pecho. ¿Cómo está el dolor? He tenido cosas peores. Kix pegó un parche en el área y tiró de su camisa hacia abajo. El general Luke también estaba bastante nervioso cuando lo atendí por sus heridas, dijo con una sonrisa cariñosa. Debo haberlo heredado de él. Sí. Su rostro decayó un poco. Me hubiera gustado estar allí arriba. Quizá podría haberle salvado la vida. Ahsoka miró hacia abajo y no dijo nada. Podría haberle dicho a Kix que no había nada que nadie pudiera hacer. Que la muerte de Luke era voluntad de la fuerza. Pero no lo hizo.
El dolor en su corazón era demasiado para soportar. 17 años de enseñanzas Jedi dictaban que era hora de dejar ir y celebrar su regreso a los midichlorianos. El apego estaba prohibido. Pero 17 años de enseñanzas Jedi no lograron dar cuenta de esta contradicción inherente. ¿Cómo podía uno pasar tiempo con las personas que amaba y no sentir apego ni pérdida cuando morían? Intentó respirar lentamente y liberar el dolor en la fuerza, que se sentía mucho más ligera y tranquila que incluso una hora antes. Era más como lo que recordaba de cuando era una jovencita en el escondite. Pero simplemente dejarlo ir no haría que esto desapareciera. Al menos no ahora. Era la única herida que Kix no podía tratar. Lo amaba, se dio cuenta con un dolor punzante. Y el amor es un regalo, no una maldición. Luke le había enseñado eso. Le había enseñado muchas cosas, ampliado sus horizontes y mostrado el camino para volverse más saludable emocionalmente. Ahsoka había perdido a un amigo, un mentor, una figura de medio tío / medio sobrino en su vida. Todos habían perdido. Se necesitaba más tiempo para sanar. Gracias, Kix, dijo después de una breve pausa. Cuando quieras, general. Te recomiendo que descanses mucho. Al menos una semana y no participes en misiones, añadió con tono cortante. Es probable que también tengas algún traumatismo craneal, pero tu fisiología te protege de las conmociones cerebrales más que a los humanos. Ahsoka asintió, pero no tenía intención de seguir ese consejo. Padmé seguía en el hospital y Anakin probablemente estaba allí con ella. El sueño podía esperar. Necesitaban su apoyo. No he hablado con Anakin desde que me secuestraron. Se puso de pie, pero un fuerte golpe en la cabeza la hizo perder el equilibrio. Kix extendió la mano para ayudarla a estabilizarse. Vaya, con cuidado. Tengo que ir a buscar a Anakin. ¿Qué es lo que no entiendes? Te descansó. Una risa divertida interrumpió la discusión. A menudo descubro que cuando Ahsoka tiene la mente puesta en algo, hay muy poco que se pueda hacer para detenerla. Los ojos del Capitán Rex brillaron. Kix arrugó la nariz en señal de desaprobación. Es el mismo Jedi que se escondió en una nave en una misión a la prisión separatista más famosa de la galaxia después de que le ordenaran específicamente no hacerlo, dijo Rex, sin poder evitar que su voz sonara divertida. Créeme, las órdenes no servirán de mucho en este caso. Eso no significa que no pueda poner esas órdenes por escrito, respondió Kix. Rex colocó una mano sobre el hombro del médico. Déjame hablar con ella. Kix se pasó una mano por el desvanecimiento de su rayo y empezó a murmurar. Ahsoka captó las palabras Jedi y loca. Rex simplemente sonrió mientras acercaba una segunda caja y le hacía un gesto para que se sentara. Ella lo hizo. Era una de las pocas personas que ejercía algún tipo de influencia moderadora sobre ella. Acabo de recibir noticias del comandante Cody. El general Skywalker y la senadora Amidala están bien. Él se quedará con ella esta noche. Eso la hizo sentir un poco mejor. Al menos Obi-Wan está con él. Es curioso que menciones al general Kenobi. Al parecer, se desplomó de cansancio poco después de llegar. No te preocupes, dijo al ver la expresión de pánico en su rostro. Él también está bien. El senador Kryze está con él. Ahsoka dio un bufido. No creo que ninguno de los dos se queje mucho. Qué suerte tienen los dichuas. El uso de la palabrota utesa, Rex ya las conocía todas, provocó una risa. Ahsoka no recordaba la última vez que alguno de los dos se rió junto. La guerra realmente los había agotado tanto. ¿Hay algo más que deba saber? Le preguntó. Sí. Las comunicaciones están funcionando nuevamente y el Senado ha ordenado un alto el fuego inmediato con los separatistas. Hasta donde sé, Palpatine nunca tuvo la oportunidad de emitir la Orden 66, excepto por la guardia de Coruscant. No hubo ningún ataque al templo Jedi. Todos están bien. Se sintió un poco orgullosa al recordar la mirada de horror en el rostro del bastardo cuando los clones se negaron a matar a su Jedi. Pero tus hermanos no. La mayoría de ellos todavía tienen esos chips en la cabeza. Espero que podamos deshacernos de todos ellos en unas semanas, dijo. Nuestra máxima prioridad en este momento es asegurarnos de que la República no caiga en la anarquía. De todos modos, hicimos un juramento. Ahsoka se maravilló ante la lealtad de Rex, ya fuera artificial o no, era increíble de presenciar. El ejército, actuando como vanguardia de la democracia, lo era todo para él. Se preguntó distraídamente qué sucedería cuando ya no hubiera más guerras que librar. ¿Qué clase de mundo surgiría del que Luke dejó atrás? El comunicador de Rex emitió un pitido. El capitán Rex está aquí. Rex, soy Cody. Tengo buenas noticias. Ninguna de las otras órdenes en esos chips se activó en otro lugar. También hice que mis muchachos hicieran un escaneo a nivel planetario en busca de armas de destrucción masiva y el resultado fue negativo. El canciller Organa acaba de poner fin a la ley marcial. Ahsoka y Rex suspiraron aliviados. Eso significaba que el planeta estaba nuevamente bajo control civil. ¿Canciller Organa? ¿Ya eligieron a uno nuevo? Preguntó. Está actuando técnicamente.
Cualquiera es mejor que Palpatine, murmuró Rex oscuramente. Esa ni siquiera es la mejor parte. El conde Dooku aceptó rendirse. Rex casi se cae de su silla y Ahsoka se quedó con la mandíbula abierta. ¿Estás bromeando? No. Aceptó entregarse a la generala Ayla Secura durante la próxima rotación. Todo el mundo lo sabe. La prensa se va a poner histérica con la cantidad de cosas que están sucediendo ahora mismo. Ahsoka se preguntó brevemente qué demonios podría haber hecho que un hombre tan malvado como Dooku se entregara voluntariamente. La respuesta llegó rápidamente. Luke. Tenía que serlo. Había intentado convencerlo de que traicionara a Sidious a cambio de clemencia no hacía mucho tiempo. Ella hundió los hombros y dejó escapar un suspiro cansado. Realmente había pensado en todo. Hay una última novedad, Rex. Te relevan de tus funciones. Tú y el 501 regresad al cuartel. Rex casi pareció insultado. No es necesario, Cody. Nosotros. He librado 2 batallas importantes en 3 turnos. He visto tu agenda, Rex. La 501 no ha tenido un descanso de más de 2 semanas en ningún momento durante la guerra. Por supuesto, Cody lo sabía. Como comandante de alguacil, su trabajo consistía en ocuparse de los aspectos burocráticos de las cosas, además de los combates en sí. Lo juro, señor. Estamos bien. Te voy a decir lo mismo que le dije al general Kenobi. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. Duerme un poco. Pero, eso es una orden, soldado. Esta vez, Rex no discutió. Por una vez, estaba demasiado exhausto. Todos lo estaban. Gracias, Cody. Cuando quieras, viejo amigo. La próxima ronda a 79 chelines corre por mi cuenta. La conexión terminó y los párpados de Ahsoka comenzaron a parpadear. Rex dejó que sus montrals se posaran sobre su hombro. Rex y sí. Lo hicimos. Rex sonrió con cariño mientras Ahsoka se quedaba dormida sobre su hombrera. Parecía tan joven. Casi como aquella jovencita de ojos brillantes que conoció en Christopsis. A veces era fácil olvidar que era una caballera Jedi completamente ordenada, una joven madura que creció rápido en una guerra que ahora sabía que estaba orquestada. Victoria y muerte. Había visto ambas cosas esa noche. Cosas que eran imposibles de entender. Pero el capitán Clon no necesitaba hacerlo. Sus hombres, sus amigos, habían sobrevivido. Las cosas mejorarían a partir de ahora. Solicitó una evacuación y le dijo al personal de mantenimiento que preparara una cama para Ahsoka, incluso si tenía que ser la suya. Ella ganó tanto. Olomet, 1:26 AM CDT, hora del Distrito Central, Coruscant, ciudadanos de la galaxia, soy el senador Bail Organa, representante del sistema de Alderaan. Les hablo en un momento de gran agitación y confusión. Sin duda, muchos de ustedes han oído los diversos rumores que han surgido en las últimas 24 horas, incluidos los informes inquietantes sobre el canciller supremo Palpatine. Estoy aquí para abordarlos y decir la verdad. A las 21 horas, durante nuestra sesión, el Senado recibió información crucial que confirmaba que Sheev Palpatine es un Lord Sith, que responde al nombre de Darth Sidious. Esto no solo confirma su pertenencia a una organización religiosa históricamente hostil, sino que era el líder de facto de todo el movimiento separatista, que ha luchado contra la República durante casi 3 años. Asesinó a senadores, funcionarios públicos y periodistas, incluidos varios atentados contra nuestra querida Padmé Amidala de Naboo. Ante esta situación, el Senado no podía permitir en conciencia que el canciller Palpatine continuara al frente ante gobierno. Fue destituido de su cargo mediante la Orden 65 y se ordenó su arresto y su juicio por crímenes contra la República. Pero se negó a dimitir o a ser citado. Los Jedi se mantuvieron firmes con valentía ante la violenta resistencia de un Lord Sith asesino. Al final, pudieron prevalecer, pero no sin perder vidas. Honramos aquí a Adi-Mundi, Saeshetin y Lute Achto como aquellos que dieron sus vidas para preservar nuestra democracia, así como a los sobrevivientes Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, el maestro Yoda y Anakin Skywalker. Los Jedi han cumplido su juramento como guardianes de nuestras instituciones y de la paz. Se ha eliminado una gran amenaza. Les debemos nuestras vidas y nuestro agradecimiento. Debemos agradecer también a nuestros soldados Clon, hombres valientes y honorables que arriesgaron sus vidas y su libertad para cumplir con su deber ante un gobierno que a menudo no les ha proporcionado lo mismo. Se les ve, se les escucha. La República se asegurará de que este sacrificio sea recompensado. También sería negligente si no anunciara que la senadora Amidala se encuentra ahora en estado grave pero estable y parece estar recuperándose. En tiempos como estos, le debemos más de lo que cualquiera de nosotros podría darle. Ella es una luz en la oscuridad. Una voz para aquellos que antes no tenían voz. Una vez más, los Jedi son responsables de su recuperación. Además de esta noticia, puedo confirmar que el conde Dooku, la cara pública de la alianza separatista, ha aceptado rendirse y entablar negociaciones para poner fin a la guerra. Hago un llamamiento a todos los sistemas en primera línea para que cesen las hostilidades. Hemos luchado durante demasiado tiempo y por nada para seguir derramando la sangre de miles de millones de personas.
Mientras tanto, me han nombrado canciller interino y convocaré de inmediato nuevas elecciones que se fijarán en una fecha determinada. El voto es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia, y ha llegado el momento de restablecer las normas que hemos dejado de lado con tanta negligencia. Palpatine nos dijo que valía la pena luchar por la democracia, pero al luchar, olvidamos las razones por las que es tan valiosa en primer lugar. Cambiamos la libertad por la seguridad. El pluralismo por la dictadura. Perdimos de vista a nosotros mismos y las vidas de las personas que nos rodean. Trabajaré para reconstruir y recuperar la confianza de todos los ciudadanos, tanto de la República como de los separatistas, a medida que emerjamos de las cenizas de este conflicto destructivo. A diferencia del último canciller, no ofreceré falsas promesas ni mentiras. Hay trabajo por hacer. Trabajo duro que requerirá sudor, diplomacia, dedicación y confianza. Porque no hay mayor vínculo en la democracia que la confianza. Palpatine violó estos principios, haciéndolos añicos. Solo actuando de buena fe podemos tener la esperanza de ver un futuro mejor. Mis últimas palabras para ustedes provienen de un viejo proverbio alderaaniano. Iniciar una guerra es mucho más fácil que mantener la paz. Y ese es el camino que yo aspiré a seguir. El que coloca el valor de la gente común por encima de la violencia, la codicia y el odio. El poder por el poder es una cáscara vacía. Los lazos que nos unen son lo que más importa. Larga vida a la República. Y que la fuerza nos acompañe. La próxima rotación. Serenó el conde Dooku. Casi se divirtió con la cantidad de especulaciones que rodearon su decisión de rendirse y entablar negociaciones formales con Bail Organa. En realidad, no iba a ser un hombre libre por mucho más tiempo. Era posible fusionar y liquidar los gremios corporativos. Gunray y el resto de esas sanguijuelas sin duda temían la prisión lo suficiente como para seguir luchando. Tenían suficientes droides para ser una espina en el costado de la República. Alguien en su posición podría considerar fortalecer su sistema y resistir indefinidamente. Él tenía la fortuna personal y los recursos para hacerlo. Pero nada de eso era sostenible. Antes de su muerte, Sidious sin duda le dijo al Consejo Separatista que era un traidor. Su disposición a entablar negociaciones con la República aseguró que ya no aceptarían órdenes suyas. El Senado Confederado se había disuelto y, aunque nunca había sido más que un representante útil, ya no había más fondos para dar siquiera la apariencia de legitimidad. Se quedaron sin dinero, sin opciones y sin suerte. Dooku inhaló la fuerza. Vio la oscuridad que se alejaba, siempre presente pero domesticada, una bestia dormida que se contentaba con permanecer dentro de su cueva. La luz, un sol brillante, había atravesado las nubes. Había sentido ese cambio gigantesco en el momento en que ocurrió, cuando Darth Sidious fue asesinado y Luke Skywalker pasó a la fuerza viviente. En ese momento, todo había cambiado. Inclinó la balanza y decidió rendirse. En medio de su sala del trono, en el castillo Serenó, el punto culminante de la elegancia, un símbolo de su poder casi infinito, Dooku rebuscó entre los cajones polvorientos. Sacó algo que no había sido tocado en al menos un par de meses. Dooku pasó el pulgar por la empuñadura. Una calidez se extendió por sus dedos como si un viejo amigo lo estuviera abrazando. El rojo saltó hacia adelante al activarse. Una intensa punzada de nostalgia le siguió. Una parte de él estaba resentida porque Sidious le había hecho sangrar su viejo cristal azul hasta convertirlo en rojo. En ese momento, verter toda su ira y odio hacia la Orden había sido una liberación mental de una válvula que había mantenido a raya durante mucho tiempo. Esa ira había cumplido un propósito, impulsar su poder a alturas jamás soñadas. Pero nunca olvidó aquellos viejos días idealistas. Incluso envueltos en oscuridad, ese viejo afecto persistía en alguna parte. Irónicamente, pensó que abrazar la oscuridad era el eslabón perdido que los Jedi ignoraron tontamente. No tenían lo que hacía falta para promulgar verdadera justicia. Pero fue Luke Skywalker, la luz personificada, quien provocó el verdadero cambio, el tipo necesario para hacer de la galaxia un lugar mejor. El tiempo diría si ese cambio era para mejor, pero Dooku estaba contento de seguir esa ola. Seguir la fuerza de donde sea que lo llevara. En otra vida, podría haber huido, reunido el tesoro que quedaba y convertirse en el fugitivo más rico de la historia galáctica. Pero ya no tenía ningún interés en correr. Sintió que Aayla Secura estaba cerca. El estruendo de los aceleradores y las cañoneras de la República se oía fuera de la ventana de plexiglas teñida de color. A pesar de las protestas de su droide de protocolo, no ordenó ninguna defensa del planeta. Dooku echó un último vistazo a los amplios salones del palacio. Una reliquia de su linaje familiar, el título que había obtenido de su tiránico hermano, para luego convertirse en tirano él mismo. ¿Era esto lo que el poder hacía con las personas? ¿Convertirlas en monstruos irreconocibles? ¿O siempre había tenido tendencia al mal? ¿Cuál sería su legado después de todo esto? Actuando por impulso, levantó su sable de luz en el aire con calma, usando la fuerza para desmantelar cada tornillo y cada perno hasta que cada pieza quedó suspendida por sí sola. Otro movimiento del dedo y la cámara que contenía el cristal se abrió con un pequeño silbido.
Tomó el cristal y lo guardó en el bolsillo de su túnica. Las puertas automáticas se abrieron y Sakura, el comandante Blee y sus hombres entraron en sus dominios. Rodearon rápidamente la habitación, cortando cualquier posible escape. Conde Dooku, dijo la Twi'lek con voz tensa pero respetuosa. Había perdido a muchos amigos por sus acciones. Estamos aquí para ponerlo bajo custodia de la República. Tienes derecho a permanecer en silencio, dijo Blee, leyendo sus derechos personales. Todo lo que hagas o digas puede y será utilizado en un tribunal de justicia en tu contra. Estoy consciente. Sakura caminó hacia adelante, mirando cuidadosamente el sable de luz en la mano de Dooku. Lo necesitaré. Por supuesto. Un destello de sorpresa cruzó sus rasgos al notar que no era la espada de un siglo que sostenía. Sintió una oleada de conflicto, incluso confusión, por parte del Jedi Twi'lek. ¿Entiendes lo que esto implica?, preguntó. Que serás llamado a testificar ante el Senado. Que también serás acusado de graves delitos y, si eres condenado, pasarás el resto de tu vida en prisión. Si no lo hiciera, te aseguro que no entrarías ileso a mi casa. Salió más agudo de lo esperado. Su barba se arrugó y luego se convirtió en algo más neutral. Ese viejo sentido de arrogante superioridad todavía gruñía contra la Orden Jedi y su postura moralista. Si no fuera por él, todos estarían muertos. Has terminado de luchar por esa batalla. Déjala ir. La vieja ira pasó, y Dooku descendió de su percha y permitió que el comandante Blee lo atara. Tengo una última petición. ¿Qué? Hay un importante tesoro de guerra en los confines de mis cámaras inferiores. Me gustaría que se lo devolvieran a la gente de mi mundo. Blee no dijo nada y Dooku percibió su enojo por la insinuación. Sí, había robado, mentido y engañado. Todos lo habían hecho. Sakura asintió. Considéralo hecho. Sin decir ni protestar, el conde Dooku salió del castillo con la misma gracia y dignidad que había mostrado durante toda su vida. Se sentó y observó cómo la canciller Organa y los Jedi intentaban hacer lo que no habían podido hacer durante años. Sería un gran entretenimiento desde una celda.